Gracias. Bueno, vamos a continuar con el Congreso Identidad e Ideología, diálogo abierto entre filosofía mexicana y japonesa, por lo que me voy a permitir presentar al primer ponente de la siguiente mesa. Y él es Jesús Andrés Sistos Maldonado, de la Universidad de Guanajuato, y voy a leer su semblanza a continuación, antes de cederle la palabra. Él es estudiante de la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Guanajuato. Sus áreas de interés académico incluyen la teoría crítica, filosofía de la historia, el idealismo alemán, la ontología, la filosofía mexicana y la filosofía política. Ha participado en diversos espacios académicos, como el coloquio Jornadas Malditas, donde presentó la ponencia Ser Violento, la ponencia Identidad y Violencia, exégesis del ser violento. Y también en el evento Alemania Liderazgo Europeo, G7 y su papel en el mundo multipolar, donde tuvo participación en el panel de discusión con el embajador de Alemania en México y el representante legal de las embajadas de Finlandia y Costa de Marfil. Recientemente participó en el Congreso Internacional de Filosofía en la edición número 23 y actualmente forma parte del equipo editorial de la revista académica Filosofía contra el Sentido Común. Él nos va a presentar la ponencia titulada Notas del ser de lo mexicano contemporáneo, un ser barroco en la muerte. Así que le cedemos la palabra y contaría con 20 minutos para exponer su ponencia, y si les parece, la sesión de preguntas la dejamos al final, una vez que los tres ponentes haya terminado, ¿ok? Así que adelante, Jesús. Hola, ¿se me escucha? Sí, se Sí, escucha bien. muy bien, pues empiezo. El siguiente texto no es una investigación cerrada, sino una aproximación. Y así como lo denunciaba Uranga, es un pensamiento totalmente zozobrante y quebradizo, que falle más que acierte, pero que puede forjar a través de los contrastes un camino. Es un trabajo que se presenta como una serie de notas inconclusas sobre lo que podría significar ser un ser barroco en la muerte. Al enfrentarnos al contexto de la narcoviolencia en México desde la perspectiva del capitalismo gore, la narcoviolencia no resulta en un simple fenómeno delictivo, sino en una verdadera crisis del ser. Se parte de la premisa de Emilio Uranga de que el ser de lo mexicano se define por la accidentalidad. El objetivo de estas líneas es rastrear cómo esa insuficiencia, al ser negada por actos de mala fe, termina por normalizar la violencia. Se propondrá entonces a las prácticas de resistencia que, lejos de buscar una sustancia sólida e inexistente, habitan en su accidentalidad para recuperar el valor de uso de la vida como un ser barroco en la muerte. La nota 1 sobre el ser accidental dice, el accidente es insuficiencia. Esto es lo que determina el accidente frente a la sustancia. Dice Uranga, todos los modos de ser que se levantan sobre el accidente participan de una fundamentación como carencia. En este sentido, el modo de ser del humano está sentado en una base completamente inconsistente y quebradiza. El accidente padece de un claroscuro en el cual hay un tránsito entre ser y nada, pues el accidente es insuficiencia y no llenazón de ser como en la sustancia. Para Uranga, en este movimiento de tránsito en ser y nada, en la que la nada pone al ser y el ser pone a la nada, existe ese Verden que Hegel elevaba a condición de verdadera realidad, en tanto que los extremos, en cuanto tales y en su aislamiento, son abstractos e ideales. Lo concreto es justamente el movimiento del alargamiento del ser, y en ese movimiento es en donde se empeña la existencia misma. En este sentido, Uranga toma ese dinamismo y lo identifica con la constitución del accidente. Es ahí en donde lo mexicano pareciera tener ventaja. Dado la historia y su situación misma con respecto a su determinado momento, lo mexicano está siempre arrojado mayormente a ese tránsito y a una circunstancialidad que siempre le obliga a un tener que ser. La insuficiencia del accidente es expresada en sus formas en concreto. Así podría decirse de la tan famosa fórmula del sentimiento de inferioridad, de la cual han partido varias de las investigaciones sobre lo mexicano. No es objetivo de esta investigación el establecer si, en efecto, se tiene un carácter en general como un sentimiento de inferioridad o de soledad o de cualesquiera de las generalizaciones que se han hecho para describir el carácter de lo mexicano. De lo que se trata aquí es de comentar en todo caso la estructura que sirve como un campo de posibilidad del humano en su existir y en concreto del humano mexicano para establecer entonces un análisis situado de sus modos de ser. La estructura del Dasein, propuesta por Heidegger, es aquí en donde entraría en vigor como aquel campo de posibilidades para la existencia misma de su modo de ser, que es el ser en el mundo. Uranga da entonces un paso que Heidegger no se atreve a dar plenamente al afirmar que el sentido del del ente humano debe comprenderse estrictamente como accidental. En este sentido,
considera que solo a través del descubrimiento fenomenológico de la accidentalidad se puede realmente alcanzar una comprensión verídica de la existencia. Para comprender mejor el concepto de accidente, es menester dilucidar un poco sobre las categorías que el propio Uranga propone: ser en no ser en, del ente, de ser, sobre ser cabe y ser hacia. Bajo estas categorías es posible explicar la esencia de la propuesta de Emilio Uranga. El accidente no es ser sin más, sino ser en, es decir, es ser en otro. Es oscilación constante entre ser y la nada. Es un ser que siempre está amenazado por el desalojamiento, es decir, ha nacido para estar en y simultáneamente tener la posibilidad de no ser en, y por eso se concibe al accidente como fragilidad. Al poner del ente, se refiere a que el accidente no se basta a sí mismo, sino que pende y depende de otra cosa. Alude a la sustancia como la realidad que lo sustenta o sostiene. También el mismo accidente representa la dimensión de lejanía, distancia y deshacimiento con respecto a la sustancia. El accidente está de más o de sobra, es decir, es una realidad que se percibe como algo que no debería estar ahí obligatoriamente o que sobrepasa la necesidad de la sustancia. También expresa una esencial adhesión, es decir, implica una cercanía a la sustancia. A su vez, es una pura relación, es una intencionalidad hacia el ser. El accidente es un ser que está constantemente tendido o proyectado hacia él. Entonces, el Dasein no debería más buscar la identidad con la sustancia, sino que debería ser para la sustancia. Es decir, debe de buscar accidentalizarse en el mundo. Si bien el accidente siempre es ser en, también es ser para la sustancia. En este sentido, podríamos preguntarnos si es posible que la libertad del ser en esté en aceptar su condición de insuficiencia y de ahí partir a crear y decidir sobre sí mismo y no tomar como un hecho absoluto la identificación de una sustancia que sobre todo puede llegar a ser impuesta. En este sentido, hay un proyecto del ser de no ser lo que se es y ser lo que no se es. Es decir, hay intrínseco en el individuo una libertad para hacerse en el mundo, pero hacerse desde el accidente. En este sentido, gozamos siempre de una tensión entre dos conceptos. La facticidad, que de acuerdo con Heidegger, designa el carácter arrojado de la existencia humana al mundo, no como un simple hecho físico, sino como la condición histórica y situada de tener que ser en cada caso, asumiendo una realidad dada sin haberla elegido. Es el hecho de estar ahí en medio de entes, inmerso en la cotidianidad. Y la trascendencia, que es el otro extremo de esta tensión, que en otras palabras sería la forma de proyección del ser. Para Heidegger, esta forma es la condición misma del Dasein, es el acto de salir de uno mismo para que el mundo tenga sentido. Pero para Sartre, por ejemplo, la noción cambiaría. La trascendencia es el movimiento por el cual la conciencia se proyecta hacia un fin, y en este caso es también una negación de la facticidad. La existencia inauténtica constaría en este caso de intentar asemejarse a lo europeo o a lo indígena, según el estudio de Emilio Uranga, pero cabría más la mala fe de Sartre al intentar evadir la responsabilidad de la libertad. En este caso, los modos de ser de un ser en carecerían de libertad en tanto que se toma como una facticidad total y absoluta o una trascendencia total y absoluta. Cuando una persona se engaña a sí misma con la idea de que así tiene que ser por su situación concreta y su contexto en específico, se tomaría como un modo de mala fe, donde se recargaría un juicio en el que la libertad se encontraría enajenada en lo externo y así correría el riesgo de nunca hacer nada por sí mismo para cambiar su situación. Cabe aclarar que si bien es verídico que hay un cierto tipo de libertad que sí se encuentra enajenada en el modo de producción capitalista, no se refiere como tal a esta otra libertad como un decidir sobre las condiciones ya dadas. Con esto se reconocería entonces también la facticidad, es decir, las condiciones brutales de la realidad actual en el contexto de la narcoviolencia en México y en general que limitan el campo de posibilidades. En dichos contextos, por ejemplo, en el hecho del trabajo forzado, hay una anulación completa de la subjetividad. Su trascendencia, a modo de pensar en alternativa, ha sido asfixiada por su facticidad. El modo de producción capitalista intenta entonces sustancializar al individuo en una herramienta desechable. En relación a esto, los actos de mala fe podrían quedar en una sociedad que observa, cuando se pretende que la narcoviolencia es algo inevitable de México, algo que así es y que no se puede cambiar. Es decir, consiste en creer que esa violencia es sustancial, ignorando que es un código impuesto que la sociedad, como seres accidentales, tiene la capacidad de descodificar. El hecho de que Emilio Uranga se propusiera definir a lo humano como accidente consta justamente en la intención de devolverle cierta responsabilidad al sujeto, sin negar que es evidente el condicionamiento de su circunstancialidad por lo externo. En este caso, si se me permite,
por el modo de producción capitalista. Intenta evitar que el hombre sea como una cosa determinada totalmente por factores externos. Es preciso mencionar que, si debe hablarse de una enajenación de los sujetos, primero es menester dar una explicación ontológica de aquel sujeto que está enajenado. En este sentido, no se niega que no se determine la apertura al mundo del ser accidental por el conjunto de relaciones consecuente del modo de producción capitalista, sino de otorgarle de nuevo su constitución per se de su capacidad de transformación. Si bien hay una serie de limitantes de acción en el modelo capitalista, sería posible que la solución sea darle, en este caso, la vuelta a los valores, es decir, la solución sería una moral cínica. Una moral cínica constaría en revertir valores, así como adueñarse de lo que se es. Por ejemplo, la figura del pelado, al no caer en la hipocresía de una seriedad impuesta, o las actitudes barrocas que buscan ser subversivas y resistentes del capitalismo. No es decir que sean completamente cínicas en un sentido peyorativo, sino que, bajo esta definición de cinismo, entonces entrarían manifestaciones barrocas, pues buscan siempre la subversión, la asimilación y la resistencia. Podría ser este cinismo una respuesta política a la opresión. En este contexto, lo mexicano vive bajo un sistema de valores heredado que lo hace sentir inferior justamente por no ajustarse a la sustancialidad hegemónica. Sería tal vez el acto que busca no una salvación, sino una liberación. La nota 2, que es sobre el etos barroco, dice, esta constitución de la accidentalidad no es estática, sino que genera una sensación de zozobra, es decir, de un no saber a qué atenerse. En este vértigo es en donde surge la necesidad a la construcción de un etos o construcción del mundo de la vida. Sin embargo, este etos está a su vez determinado por la contradicción del modo de producción de la época actual. Es una inserción a la práctica política concreta. El etos es ambiguo, es por un lado morada y refugio, y por otro lado conjunta el concepto de uso, costumbre o comportamiento automático. En palabras de Bolívar Echeverría, es una presencia del mundo en nosotros que nos protege de la necesidad de descifrarlo a cada paso. También es un concepto de carácter, personalidad o modo de ser. La clave está en que justamente un etos nace por necesidad de tener un principio de construcción del mundo de la vida, en cierto sentido, un comportamiento que intenta hacer vivible lo invivible. Así pues, el etos podría ser un puente para una idea ya sostenida antes, la de la constitución del Dasein como ser accidental y su apertura al mundo, es decir, al horizonte de significatividad. Con esto, se ha creado siempre este horizonte de significatividad de manera colectiva y decisiva, y en el cual se disuelven las contradicciones de cada momento histórico en específico. Se hablará entonces de un etos histórico, que en palabras de Echeverría es una especie de actualización de una estrategia destinada a disolver, ya que no a solucionar, una determinada forma específica de la contradicción constitutiva de la condición humana, la que le viene de ser siempre la forma de una sustancia previa o inferior, que al posibilitarle su expresión debe sin embargo reprimirla. En otras palabras también es la postura del etos vuelta en la circunstancia colectiva que define a toda una época o civilización. En este caso, es necesario hacerse la pregunta, así como Bolívar lo plantea, ¿qué contradicción es necesario disolver específicamente en la época moderna y, en concreto, de qué hay que refugiarse en el contexto del capitalismo gore? La respuesta recae justamente en el hecho capitalista, en la contradicción que en la modernidad capitalista refiere a la reproducción social y el proceso de acumulación de capital, en la cual, en primer nivel, se enfrenta el valor de uso, entendido como la capacidad de las cosas para satisfacer necesidades humanas, contra el valor de cambio entendido como la lógica del dinero y la ganancia. En el segundo nivel se encuentra la forma natural, que es la manera en la que una comunidad decide espontáneamente organizar su vida, y la forma del valor, que es el paradigma en donde todo es funcional, eficiente y medible. Por último, la modernidad también en contra del capitalismo. Si bien la modernidad es justamente el potencial técnico que permitiría vivir en abundancia, se encuentra subsumida bajo el modelo capitalista que más que liberar a los sujetos, los explota. En el panorama del capitalismo gore, entonces, la respuesta sería la misma en esencia, pero distorsionada al perverso, pues la finalidad de dichos límites ha cambiado, pero la estructura sigue siendo la misma. El narcotráfico no es una realidad separada de la emanación del capitalismo, sino que es su propio producto llevado al extremo. Entonces, es en donde la contradicción se vuelve inicua y siniestra, pues la acumulación ya no necesitaría la producción de la vida, sino la gestación de la muerte. Bajo el etos histórico de la modernidad capitalista se distinguen cuatro: realista, romántico, clásico y barroco, de lo cual el último es el que nos interesa.
siendo así que el etos barroco, parafraseando a Echeverría, es un distanciamiento ante la necesidad trascendente del hecho capitalista que ni se suma a él, sino que lo mantiene siempre como inaceptable y ajeno. En referencia a esto, el autor en cuestión designa la idea que Bataille tenía del erotismo como una comprensión válida de este término, cuando dice que es la aprobación de la vida, el caos, aún dentro de la muerte, el cosmos. La palabra barroco ha sido adjetivada en distintos momentos bajo concepciones completamente peyorativas, siendo falso, histriónico, efectista, superficial, mediatista, algunos de ellos, que al final subrayan aspectos importantes para entenderlo. Uno, el aspecto improductivo o irresponsable respecto de la función, que en este caso nace del arte. Segundo, el aspecto a su lado transgresor o deformador de una forma clásico y su tendencia represora de la libertad creativa. En palabras de Adorno, lo barroco es decoración absoluta. Es algo que ha desarrollado su propia ley formal, esto es, que ha llegado a ser fin en sí misma y no un medio más. Bolívar da un paso y llama a lo barroco, entendido ya fuera del sentido artístico, como una teatralidad absoluta. Esto refiere siempre a una puesta en escena de la esencia de lo barroco en el comportamiento humano. Podemos decir que lo barroco como modo de comportamiento o refugio parte de una búsqueda y recodificación y termina en un acto de resistencia. Un comportamiento que evanescente transforma a partir de lo dado y asimilado una visión hacia lo tercero excluido, hacia lo que no se ve pero que está como una posibilidad. Prioriza el valor de uso sobre el valor de cambio mediante la puesta en escena de un mundo imaginario. Es, en palabras de Echeverría, un sentido dentro de la ambivalencia o en medio del vacío de sentido. De esta manera, la visión de lo barroco emerge como resistencia al hecho capitalista. Sin embargo, es resistencia también de una opresión radical en cualesquiera de sus ámbitos históricos. Es producto de una carga obscena hacia los individuos por un soberano y que es la respuesta cínica de remitir la atención a una forma de vida en la que se puede hacer vivible lo que es invivible, a través de una ley formal impuesta por sí misma sin ninguna finalidad de valor de cambio. Es decir, es la realización evanescente de la recuperación del valor de uso. Lo barroco es un puente entonces que podría servir para desatarnos por un momento de la dicotomía de la contradicción del factum capitalista, voltear a ver lo que normalmente se es enterrado y tratar de hacernos con un paradigma que trate de resistirse no al capitalismo sin más, sino al capitalismo gore que impera en México con una violencia extrema. No hay por qué tampoco incurrir en que si la narcocultura, por ejemplo, sea una condición barroca. No la es, empero se sirve un poco de ella. Es decir, la narcocultura es la reproducción concretizada de la lógica capital. Es ideología que se viste de un barroco falso y que encubre lo más importante, la resistencia ante este hecho. Resistencia que existe y es evidencia de dicha condición de lo barroco. Resistencia como el EZLN, las Madres Buscadoras o incluso pueblos como los de Cherán. Es preciso aclarar que si bien dichas resistencias emergen todas bajo condiciones distintas que no se intentan generalizar, todas estas son valiosas por y para sí mismas. Empero, encuentro en ellas un intento de descodificación y recodificación del código del capitalismo. Ahora, lo barroco es evanescente y si bien también puede ser que no tenga una finalidad en concreto más que un deleite, lo barroco nos ayudaría entonces como el rompimiento necesario de la realidad sustancializadora de violencia. Es imperativo también no caer en una generalización que ignore la simetría del horror. Cuando se habla de libertad y resistencia, no se debe ignorar, por ejemplo, en el trabajo forzado o el reclutamiento del narcotráfico, la facticidad que se impone como una losa que intenta anular toda trascendencia. Sin embargo, lo barroco no es una salida triunfalista, sino que puede ser visto también como una grieta. Es el reconocimiento de que incluso en el límite de la cosificación, el ser sigue siendo accidente y no una sustancia del capital. La resistencia también no es una opción siempre disponible, sino es un acto de recuperación del valor de uso, ahí donde parece haber sido borrado por completo. Mi nota 3, que ya es mi conclusión, bueno, somos la insuficiencia que oscila entre el ser y la nada, fundada en la base quebradiza, que no debería aspirar a la solidez de una sustancia eterna. Frente a esta realidad, la sociedad suele refugiarse en actos de mala fe, en la ceguera voluntaria que ignora tanto la facticidad como la trascendencia, entendida como la capacidad de imaginar una alternativa, pretendiendo que no existe nada más allá del horizonte actual de la narcoviolencia.
La propuesta no es una resignación ni tampoco un futurismo, sino desocultar o intentar desocultar lo que se tiene y se puede usar ya. Podría ser un cinismo y un etos barroco que permita habitar la contradicción para disolverla y establecer una ley propia, una forma de vida que recupere un valor de uso frente al valor de cambio. Lo barroco también podría ser una invitación a recordar que la libertad, aunque es situada y es condicionada por el factum de la violencia, no queda en todo caso completamente enajenada. Cabría a nosotros como una capacidad de transformación fáctica. Así pues, ser un ser barroco en la muerte sería en última instancia el acto de descodificar el código que se nos impone para recodificarlo desde la propia insuficiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu propuesta. Ahora me permito presentar a la doctora Gergana Petrova, quien es la siguiente ponente. Y muy bien, voy a leer también su semblanza. Gergana Neicheva Petrova es doctora en filosofía por la Universidad de Guanajuato y se graduó como ingeniero en gestión industrial por la Universidad Técnica de Sofía, Bulgaria, con especialidad en mercadotecnia y relaciones internacionales económicas. Posee un diploma de enseñanza del idioma inglés y CELT por la Universidad de Cambridge. Es licenciada en la enseñanza del inglés y obtuvo su maestría en filosofía por la Universidad de Guanajuato con mención cum laude. Actualmente es profesora e investigadora de medio tiempo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, nivel 1, miembro y tesorera de la Asociación Filosófica de México y miembro y fundadora de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación de la Universidad de Guanajuato, entre otros. Es autora del libro La contienda de la educación, ensayo para una teoría crítica de la educación de la Universidad de Guanajuato del año 2014, La contienda de la educación 2, Educación estética para la emancipación, una fantasía exacta, UG Fides 2020 y coautora de los libros Perfiles y perspectivas del pensamiento complejo, Ítaca, UG 2015, Samuel Beckett, La mostración de lo inefable, UG 2015, Naturaleza y libertad en el pensamiento de Leibniz y Kant, Pliegos, UG 2016, Circuit Circus, Circos Intelectuales y Payasos, Universidad de Valencia 2017, Constelaciones y campos de fuerza en la teoría crítica actual, EON, UG 2018, Siete ensayos sobre la filosofía y política de la liberación de Enrique Dussel, UDG 2019, Crítica e identidad, Ensayos sobre la cultura nacional mexicana, UG 2020, Perturbando la paz, Ensayos sobre educación política y prácticas pedagógicas, 2022, UG Fides, entre otros. Ella nos va a presentar el día de hoy la ponencia titulada La actualidad del etos barroco de Bolívar Echeverría hacia una pedagogía negativa. Así que sin más, le cedo la palabra a la doctora Gergana Petrova. Cuenta igualmente con 20 minutos y al final hacemos la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Javier, por darnos ese espacio de diálogo entre las propuestas de filosofía mexicana, presentar algunas de ellas. Y bueno, le quiero agradecer a Jesús también su maravillosa exposición. Yo voy a continuar un poco desde ahí, desde donde él la termina. El texto que voy a leer por cuestiones de exposición y para no divagar demasiado es una aproximación hacia una propuesta que actualmente estoy trabajando sobre una pedagogía negativa. Y bueno, dicho esto, partimos desde la noción de etos, la cual para Bolívar Echeverría no remite a la ética en el sentido convencional de un sistema normativo o de un conjunto de valores explícitamente profesados, sino que es algo más profundo y mucho más difuso. Es a la manera en que una comunidad humana se relaciona con las condiciones objetivas de su existencia, al modo en que organiza afectiva y prácticamente su vida cotidiana, a la forma en que convierte un mundo históricamente dado en un mundo habitable. El ethos es en ese sentido
una estrategia de supervivencia cultural, una respuesta colectiva e inconsciente ante las exigencias y los conflictos que plantea determinada configuración histórica de la realidad. Esta definición tiene implicaciones importantes. En primer lugar, el etos no es un fenómeno individual, sino colectivo, y es un modo de ser compartido que atraviesa los comportamientos, los gustos, las percepciones y los lenguajes de cierta comunidad. En segundo lugar, no es un fenómeno voluntario ni consciente, sino que se vive como algo absolutamente natural. En tercer lugar, el etos no es meramente reproductivo de las condiciones existentes, sino que también tiene una dimensión productiva en la medida en que genera formas de experiencias, valores estéticos, prácticas rituales y orientaciones del deseo que, aunque no rompen con las condiciones dadas, tampoco se limitan simplemente a repetirlas así sin nada más. En el marco de su análisis de la modernidad capitalista, Bolívar Echeverría identifica 4 ET o estrategias culturales básicas mediante las cuales las sociedades modernas responden a la contradicción fundamental del capitalismo, es decir, la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio, entre la riqueza concreta y la riqueza abstracta, entre la vida humana tal como podría ser y la vida humana tal como debe ser para que el capital se reproduzca. Esta contradicción no es meramente económica, sino es la contradicción que estructura la totalidad de la existencia social moderna y se inscribe en la vida cotidiana bajo la forma de una ambivalencia constitutiva. En el marco de los 4 ET que identifica Echeverría, el etos barroco es el que no acepta la contradicción capitalista como natural, como lo hace el etos realista. No la rechaza mediante gestos de rebeldía insuficiente, como lo hace el etos romántico. Tampoco la reprime mediante la austeridad de la identidad, como lo hace el clásico. El etos barroco adopta una actitud radicalmente diferente, enfrenta la contradicción de frente, la asume en toda su intensidad, pero en lugar de intentar resolverla, la transforma, la resignifica y la convierte en el material de una experiencia estética y existencial que la neutraliza sin negarla. Es decir, Bolívar define, como ya lo había señalado Jesús, el etos barroco como una estrategia para hacer vivible algo que realmente no lo es. Hoy me propongo a indagar por la actualidad del concepto del etos barroco, el cual promueve un tipo de actitud y comportamiento hacia las condiciones de vida enmarcadas en el sistema capitalista que reconoce sus contradicciones inmanentes y es inevitable y su inevitable inmediatez. Pero lejos de aceptarlo como algo plenamente real, como lo hace el etos realista, o intentar algún gesto de rebelión inútil, el etos barroco opta por el tercer excluido. Es decir, se trata de dar un salto capaz de rebasar la contradicción inherente al mundo capitalista y la ambivalencia de sentido que éste conlleva sin pretender a resolverla, sino de un modo neutralizarlas al adjudicarles el estatus de lo alegórico. A la par, voy a retomar la vía negativa propuesta por Theodor Adorno, la cual, lejos de pretender una posible reconciliación de los supuestos o domesticación de los conflictos, abre la posibilidad por una transformación radical de la sociedad. Y es aquí donde encontramos el potencial de una pedagogía negativa. Ahora bien, si Adorno nos enseña a rechazar la reconciliación totalizante de los opuestos y a preservar la no identidad como núcleo de resistencia frente a los sistemas cerrados, Echeverría nos muestra cómo esta negatividad puede encarnarse en prácticas culturales concretas enraizadas en la experiencia histórica latinoamericana. Según Echeverría, el etos barroco que se define como una estrategia histórica y cultural para lidiar
con las contradicciones de la existencia bajo el capitalismo, se diferencia de los demás por la actitud única frente a la contradicción. Su mecanismo central consiste en afirmar la vida concreta no a pesar de, sino precisamente desde y a través de su devastación por el capital, transfigurando esa destrucción material en una creación simbólica y teatral en el plano de lo imaginario. La definición nuclear del etos barroco gira en torno a su manejo único y paradójico de la contradicción fundamental del capitalismo entre valor de uso y valor de cambio. No se trata de una negación simple ni de una aceptación resignada, sino de una afirmación que opera desde el reconocimiento de una derrota previa, o como lo explica el pensador, cito, es una afirmación de la forma natural del mundo de la vida que parte paradójicamente de la experiencia de esta forma como ya vencida y enterrada por la acción devastadora del capital. Y precisa en una entrevista que lo que hace el etos barroco es vivir la institucionalidad como la neutralización de la devastación del valor de uso del mundo de las cosas por el valor económico capitalista que él tiene. Fin de la cita. Así, el etos barroco se manifiesta como una estrategia de supervivencia y resistencia que afirma la vida concreta, es decir, el valor de uso, no a pesar de su devastación por la lógica abstracta del capital, que se expresa en el valor de cambio, sino precisamente desde y a través de ella en un gesto dialéctico. El etos barroco no es simplemente un estilo artístico, una época histórica delimitada. Es una disposición práctica y existencial mediante la cual sociedades marcadas por el mestizaje colonial, la violencia fundacional y la imposición del capitalismo periférico han logrado hacer vivible lo invivible, transformando la contradicción estructural entre la forma natural, es decir, la vida concreta, y la forma valor, la abstracción mercantil, en rutinas culturales, festividades, hibridaciones simbólicas y modos de habitar el mundo que preservan espacios de autonomía relativa frente a la homogenización mercantil. Esa estrategia, lejos de ser una adaptación pasiva a una resignación melancólica, constituye un repertorio de resistencia cultural con potencial político y pedagógico que merece ser explorado en profundidad. La originalidad de Echeverría radica en su capacidad para pensar la cultura no como un epifenómeno de la economía ni como una esfera autónoma desconectada de las relaciones materiales, sino como un terreno mismo donde se reproduce la vida social en el marco de las condiciones del capitalismo. En este sentido, su proyecto crítico se inscribe en la tradición que va desde Marx a Benjamin, pasando por Lukács y Adorno, pero con una sensibilidad específica hacia la experiencia latinoamericana y las formas culturales surgidas del mestizaje colonial. En una entrevista, Echeverría explica que calificó de barroco, cito, lo peculiar del comportamiento de los indios a comienzos del siglo XVII, quienes, ante la pérdida irrevocable de su mundo, optaron por asumir y apoyar o incluso reconstruir la civilización de quienes los habían vencido y casi aniquilado. Fin de la cita. Esa definición única sitúa el origen del etos barroco en una estrategia de supervivencia paradójica que consistió en imitar teatralmente la cultura del vencedor, no por sumisión simple, sino como el único medio posible para preservar un remanente de civilidad y crear una nueva realidad desde la ficción, estableciendo así una raíz latinoamericana distintiva para el concepto. La función central del etos barroco, la de ser vivible, el capitalismo, es decir, transformar una contradicción estructural en un principio que en un principio es invivible,
la subordinación de toda la vida a la lógica abstracta del valor en formas de existencia que permiten la reproducción material y simbólica de las comunidades. Y es en esa transformación precisamente donde reside el potencial pedagógico. Al hacer visible la contradicción entre vida y valor, al mostrar que es posible vivir de una manera, de otra manera dentro del capitalismo, el etos barroco abre espacios para una pedagogía crítica que no busca la simple domesticación del conflicto, sino que lo hace visible, visibiliza dicha contradicción social y promueve rupturas temporales y simbólicas hacia otras formas de lo colectivo. En la propuesta echeveriana, la alegoría se presenta como una estrategia cotidiana y defensiva del etos barroco, la cual como forma discursiva y estética, contribuye a una neutralización práctica de la contradicción del capitalismo, al transformar sufrimiento y explotación en formas imaginarias de sobrevivencia cultural. La categoría de alegoría ocupa un lugar central en el pensamiento de Bolívar Echeverría y es aquí donde encontramos una influencia marcada por Walter Benjamin, que se observa en su obra El origen del drama barroco alemán, en la cual Benjamin nos señala que la alegoría no es simplemente una figura retórica o un recurso literario, sino un modo de percepción histórica que revela la fragmentación, la transitoriedad y la ruina como dimensiones constitutivas de la experiencia moderna. Frente al símbolo que pretende una unidad orgánica entre significante y significado, entre forma y contenido, la alegoría descompone los significados unitarios y muestra la fragmentación histórica. No obstante, la estrategia alegórica no está exenta de límites y tensiones críticas. Autores que leen críticamente a Echeverría señalan límites en su apropiación de la alegoría benjaminiana y advierten sobre el riesgo de que la estrategia se vuelva resignatoria o incapaz de articular poder y praxis transformadora. El principal riesgo de la neutralización barroca es que al transformar la contradicción en formas de vida cotidianas, puede naturalizar la dominación y hacer que parezca inevitable o incluso deseable. Entonces nos preguntamos, si el barroco permite sobrevivir bajo el capitalismo, ¿no corre el riesgo de perpetuar el capitalismo al hacerlo vivible? Si la alegoría transforma el sufrimiento en formas imaginarias de sobrevivencia, ¿no corre riesgo el estetizar el sufrimiento y hacerlo tolerable? Estas preguntas señalan una tensión fundamental en el pensamiento de Echeverría, la tensión entre resistencia y adaptación, entre crítica y resignación. El etos barroco es simultáneamente una estrategia de resistencia, de supervivencia y una forma de resistencia. Pero la línea entre ambas no es siempre clara. ¿Cuándo la neutralización se convierte en complicidad? ¿Cuándo la resiliencia cultural se convierte en conformismo? Echeverría es consciente de esa tensión y no pretende resolverla. Su respuesta no es la de celebrar acríticamente el barroco como una alternativa emancipatoria, sino reconocer su ambigüedad constitutiva. El barroco es simultáneamente resistencia y adaptación, crítica y complicidad, potencial emancipatorio y riesgo de resignación. Y es aquí donde encontramos la vía negativa como una resistencia a la tendencia a la adaptación acrítica y a la reproducción de las estructuras de dominación. La dialéctica negativa de Adorno no ofrece un programa político positivo ni una utopía concreta, pero sí ofrece un criterio crítico, rechazar toda política que pretende reconciliar las contradicciones sin transformar las estructuras que las producen, rechazar toda ideología que naturaliza la dominación, rechazar toda praxis que reproduzca la lógica de la identidad y la totalidad.
En ese sentido, la propuesta para una pedagogía negativa busca no la adaptación del sujeto al orden existente, sino el desarrollo de su capacidad de resistencia contra la barbarie. Es decir, debe enseñar a cuestionar la autoridad, a resistir la presión del conformismo, a reconocer la humanidad del otro, a sentir el sufrimiento que el sistema produce y oculta. Sin embargo, mientras Adorno propone una salvaguarda teórica de la negatividad que evita las reconciliaciones ideológicas, la propuesta de una pedagogía negativa desde el etos barroco se centra en la transformación de las contradicciones en modos de vida híbridos y reproductivos y productivos al mismo tiempo, es decir, en sostener prácticas culturales que preserven lo no identitario y a la vez cultivan una crítica teórica permanente. Al rechazar las soluciones fáciles, las reconciliaciones ideológicas y los programas cerrados, tanto Echeverría como Adorno preservan la apertura hacia lo otro, hacia formas de vida y de organización social que no pueden ser pensadas completamente desde las categorías del presente. Su negatividad no es parálisis, sino potencialidad. Mantiene abierto el horizonte de la transformación radical. La posibilidad de una praxis política transformadora inspirada en la pedagogía negativa del etos barroco surge a partir de la visibilización de la contradicción, la valoración del mestizaje, la recuperación de la festividad, el cultivo de la imaginación y la enseñanza de estrategia de resistencia y preservación de la memoria histórica. Dicha pedagogía entonces no buscaría una adaptación del sujeto al orden existente, sino su capacidad de resistencia y transformación. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gergana. Con eso voy a introducir al siguiente y último ponente antes de comenzar con la ronda de preguntas, ¿ok? Y tengo la lista. Muy bien. Well, now during this part of the conference, I will speak in English to introduce the next speaker, okay? Wait a minute. Okay. The next speaker is Qingyu Chen. I'm sorry for my bad pronunciation, but I'll try my best. Okay, he's from University of Tokyo, and I will read something about him. Okay, it's a multilingual academic with a strong record on research, teaching, and knowledge transfer. Current position, Professor, Department of Area Studies, the University of Tokyo. Research area, Japanese philosophy. Key accomplishment, co-founder of journal Japanese Philosophy, Sony Press. Tetsugaku, Companions of Japanese Philosophy, Springer. International Association of Japanese Philosophy, Transcultural Society, Hong Kong. Keynote speaker of the conference 20th Century East Asian Philosophies, Intercultural Entanglements and Original Contributions, Université Libre de Bruxelles. The Philosopher of I, Nishida Kitaro, Director of GSP Program, the University of Tokyo. And his theme is Tsurimi Shunsuke's Pilgrimage to Guadalupe.
Now, thanks for joining us. Now, I give you the floor. You may begin your presentations. Okay, you have 20 minutes for your talk, and then we will continue with the question and ask sessions. Okay. Okay, thank you so much, Daniela, and also Javier for your organization of this wonderful conference. Um, my name is Chen Yun, but if you prefer, you can just call me CY. I'm from Hong Kong. I'm now teaching in Japan, and my research area is phenomenology and Japanese philosophy. Um, it is actually a huge honor to me to be able to join you this time again in Mexico, even online. I myself have been to Mexico a couple of times, and you can see that the topics of my presentation are more or less related to Japanese philosophy, especially not just the academic philosophy, but also earthquakes. Japan and Mexico share the same the fire belt of the volcanoes and also the earthquake zones, and also the concept of Wajiji Tejuro's Fudo, usually translated as climate, but I translate it in the Spanish word terruño for sorry for my poor pronunciation. So many of us are talking about climate change these days, but I think our Terruño also facing rapid change for various reasons, and Wachiji Tejuro definitely will provide some insight for us to understand what is happening in this world. So Wachiji Tejuro is a very important Japanese philosopher, and my focus, I'm interested in his many philosophies, but he actually wrote a book on the pilgrimage to the ancient temples in Nara, published in 1919. He in this book he mentioned his kind of memoir of visiting Buddhist temples in Nara near Kyoto. But it was during a time Buddhism was actually suppressed by the government, but the Japanese religion Shinto was promoted as a kind of state religion. So Wajiji actually wrote that his pilgrimage is for art, not for the Buddha, not a religious pilgrimage. I think this is just a rhetoric to escape, this criticism from the state. But at the same time, I think this is actually a kind of a very subtle resistance of Wajiji. So during a very difficult time where Buddhism was having such a troubled moment, Wajiji's pilgrimage to these temples is actually, I think, a kind of resistance or criticism to the government. Yeah. So my interpretation, my position about pilgrimage is that it is a philosophical practice. Of course, it is still a very religious practice, but I argued it is a philosophical practice. This is a way to prevent oblivion and a way to recollect the forgotten memories. So if this is the case, to me, my one of the highest moment in my life was to visit the Guadalupe in 2018. During my conference in Unam, I visited this place and I learned a lot from this very important history in Mexico. So I in my one of my article about my pilgrimage to Guadalupe,
I realized that when I was flying from the United States to Mexico, and I realized that there are the walls below us, right? It was during the moment that the Trump's first presidency, they are rebuilding high walls and trying to prevent migrants to go to the state. But situation is getting worse now. I realized that actually it was actually the Europeans who were the immigrants. This is very important. And because of colonization, the indigenous people lost their entire way of life, language, religion, beliefs, land, property. So this is a very difficult time for many of us. Um, while Europeans have prejudice and discriminations against indigenous people, there's an episode showing that both indigenous peoples and Europeans are equally children of God. And this is the Guadalupe story. And I am sure that you all know this story very well, much better than me. So I will skip this line. You all know this very well. Yeah. And feeling the need to learn more about the history of Mexico, I visited the National Museum of Anthropology in Mexico City. And I learned a lot from the history of Mexico, including the Maya civilization, sun worship, the indigenous people across Mexico, etc. But I was a kind of mixed feeling when I see that some indigenous people have to use Catholics to represent some of their identities. So, what is Mexico and what is Japan? This is the very important question when we see these indigenous people. Are they the others, or actually we are the others? Yeah, this is the question. So after seeing these, in Mexico's, and I tried to look for my well resources in Japanese philosophy, and I asked, is there a Japanese philosopher who has made a pilgrimage to Guadalupe? And I found that actually there was one philosopher, Tsunemi Shunsuke, who visited there. So who is Tsunemi? Tsunemi, his family name. Um, he passed away in 2015. So it's like 11 years ago. Um, According to this Asahi Shimbun obituary, Tsunemi Shunsuke is a liberal philosopher. He's also a leading anti-war activist. Yeah. So he was actually born in Tokyo, but actually he received education in Harvard University in 1939. So he's one of the pioneers of introducing American philosophy into Japan. And he was in U.S. During the Pacific War, and actually he was accused of being an anarchist, and he got arrested. And he returned to Japan on a wartime exchange ship. So he had this wartime experience. And actually, he became a kind of military officers later. And after the war, he actually became a kind of left-wing thinker. And he got also arrested again during these protests in the 1960s. And during the Vietnamese War, he also started this Ben Haren, so the Citizens Coalition for Peace in Vietnam. So he's a very active philosopher and very important left-wing activist in Japan. So he went to Mexico from 1972 to 1973. He was invited by the El Colegio de Mexico, and he delivered a lecture
on Japanese literature and political thought. So you may find this book actually in Spanish, published in 1980s about, I think, his essays related to Mexico. So today, I will actually focus on, there's actually some current studies about Tsunami philosophies, and also, well, you can read this later. But today I'm going to mention this very important book by Tsunami, the Guadalupe No Sable. So the Our Ladies of Guadalupe, published in 1976. So there are some photos of his visit in Mexico, and the table's content is like this. So, as a philosopher, you may find these topics are kind of, well, maybe seemingly non-philosophical, but I would like to draw your attention to a very important keyword, especially the first chapter on the traditions of exiled people. So I quote, this is Tsunami's verse. In the September of this year, so I think it's supposed to be 1973, Chile's social government was overthrown in a military coup. President Fender committed suicide, and thousands are killed and tens of thousands captured. So Mexico quickly welcomed Allende's family and other refugees. And then the Cuban exiles, Castro, and also the Brazilian lawyer, etc., they are all received hospitality in Mexico. So this showed how Mexico has played a irreplaceable role in the resistance of the peoples of Latin America. So while exile may seem like a minor issue in a country's politics, in Mexico's case, it is important when considering the character of its people. So when we consider this together with the question of why Japan lost its habits of accepting refugees after establishment of its post-war democratic constitution, this provides a measure of where we stand. So Tsunami was upset that Japan, well, post-war politics, as you know very well, that it was hugely influenced by the United States. And he asked this question: has Japan's traditions always been so adamant about exile? So he mentioned that there is a discussion about this some years ago by scholars like Hirosue, Masuda, and Kamishima. So they have talked on this Japan's idea of exile. And it may suggest another possibility, and I quote again Tsunami, according to Mazuda Kazumi, well, in the Izumo Muse, actually, there are two gods trying to build the country together. So they escaped, they came to Japan as exiled. And afterward, these two gods separate. And one of these god left Japan. And they have double exiled in this case. So Japan actually, the experience of exile was deeply connected to the founding of Japan's nation. And from the age of legend to the age of history, the large-scale exile of the Baekje people. The Baekje was a former kingdom in Korea. So the Baekje people had a major impact on the formation of the Japanese nation, demonstrating the ancient wisdom of accepting exiles and having them participate in the formation of society. So this was Tsunami's very important point. So he mentioned another chapter on a nation within a nation. Actually, they mentioned about this group called the Yaquis. Sorry for my bad pronunciation. So this is a group of indigenous people
And actually, Tsunami visited these Yaquis, and of course, the Yaquis are also known as a very strong group of resistance, and also they have some very mixed relations with the Mexican central government, but they still believe that it is not a problem if you claim yourself both Yaquis as well as Mexican. And he mentioned all these very interesting notion about a market without bargaining. Bargain seems to be a very common practice perhaps nowadays. But in the time of Tsunami, if it is un peso, and then even if you pay more, the shopkeeper will not accept it. And he mentioned that it was the Spanish people who has been accustomed for hundreds of years to bargain with other people. So if you do this in Mexico, actually you just show that you are yeah, too Spanish, I guess, yeah. And I think Tsunami is very careful and trying to look for not just these seemingly common grounds between Mexico and Japan. He actually did realize there is a lot of historical connections. So he went to this temple somewhere in Mexico, and he realized that there was Martin murals in one of these Mexican in Cuernavaca, in Castrillo. There was some Japanese uh, um, yeah displays here. So this is you can feel that um, Tsunami tried his very best to look for the connections between Japan and Mexico. I'll skip this, and finally we come to the chapter Our Lady of Guadalupe. So Tsunami actually find a very important history of this, Guadalupe, story. So very importantly, he realized that this word Tonantzin means our alma mater in Nahut. This actually was a century-old faith in the mother, our mother of this land, interrupted by Spanish conquest and persecution, suddenly revived as Our Lady of Guadalupe. And this word, Guadalupe, actually comes from maybe from Arabic. So you can find these diversities in the story behind. And the sounds of G and D contained in this pronunciation do not exist in Nahut. So the Virgin first appeared to Juan Diego, then to his uncle Juan Bernardino, who notably spoke no Spanish at all. So this is the important story here. So Mexico, in this sense, should not be understood as a homogeneous culture. It has all these mixed, very complex history and stories, and to me, actually find this very inspiring. So Tsunami himself once stated that he wanted to shed his Japanese identity. So 日本人であることを、抜き捨てたかった。So we want to get rid of this Japanese. So he used actually the word Zainichi Nipponjin. So Zainichi usually means usually refers to Koreans living in Japan, but Zainichi can also be valid for Japanese people, like Tsunami himself. He is born in he's a Japanese born in Japan, but he realized he's very mixed origins of Japan, and he is trying to alienating himself from this nationalistic Japan.
So Mexico, in conclusion, Mexico gave Tsunami a first-hand experience of cultural creativity. This is his own word. And more importantly, this concept of hospitality. These are very important concepts to challenge homogeneous or should I say, xenophobic Japan, which is uh, even nowadays we are facing the very similar problem. Tsunami criticized Japan's lack of hospitality during and after the Vietnamese War. As you know, that Tsunami was in Mexico during the 1972 and 73. So that was the time we are having this Vietnamese War in Asia, and Japan's lack of hospitality, perhaps, yeah, for many political reasons, has to be, yeah, criticized. And I think even nowadays, I find Tsunamis philosophical and political sense very inspiring. And I hope, since he has some very important connections to Mexico, and I hope you can also read his words. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Gracias a los tres ponentes y felicidades por sus presentaciones. Creo que ahora podemos continuar con la ronda de preguntas y respuestas, si les parece. Well, congratulations for the three speakers for their presentations. And we will now begin with the questions. If anyone present in the meeting has a question, you may take the floor. I will also be reading the chat and reading the comments for the live stream in Facebook. Y bueno, a los presentes en la reunión de Zoom pueden dejar, como les comentaba, sus preguntas aquí escritas en el chat, las voy a estar leyendo y a su vez voy a revisar la transmisión en Facebook a ver si hay preguntas por allá. Y veo que aquí Denise tiene levantada la mano, así que le doy la palabra a ella para que comience. CY, I have a question for you. Okay. So what's the origins of that term Zainichi? I've never actually heard it outside of the context of, referring to Koreans, because I think that became popular after colonialization of Korea, and then when they were living in Japan, that was a term that kind of stuck. I mean, it's an interesting term because if you actually look at the history of Japan, and you know this, it's a history of migration. And we often don't realize that because, the one culture, one nation, one blood, that whole kind of phrase during World War II is an attempt to homogenize Japan. But actually, Japan has historically been a very, immigrant country. And so I'm wondering, where does that term come from, the Zainichi? Do you know the origins of that? Well, literally it means in Japan, living in Japan. Yeah. But I think the post, as far as I know, during the post-war time, the Koreans, who was actually one of being colonized by Japan during the war, some of them actually worked in Japan during the war. And after the war, they failed to go back to their country. And so they keep in Japan now, they are still keeping themselves as a kind of a special status to continue to live in Japan. But they are at the same time, they cannot go back to Korea, but at the same time, they cannot become Japanese. Right. So their only category is that they are living in Japan, but they are neither Koreans because if they speak Japanese, they can only speak Japanese. They
They have been living in Japan for so long, and at the same time, they will never be regarded as Japanese because they're Right. Koreans. Right. So these Zainichi usually refer to these group of Korean people. So in other words by Tsunami, he actually mentioned this Zainichi literature in Japan. So in the 1960s and 70s, he's been actually working with actually some professors in Kyoto, like Iijima Jiro, so from the Jinbunken. So he Tsunami is actually having a constant dialogue with these Zainichi Korean thinkers and poets. And if that is the case, these usually the Zainichi refer to a Korean, but when he used the word Zainichi Nihonjin, to me that is a very profound way to go over these, Japanese or Korean well, almost like the two nations, and actually there are a lot of ambiguous ambiguities between these seemingly two separate nations. All right, thank you. Okay, we don't have any questions on Facebook live stream for now. So if someone in this session have another question. Bueno, les comento igual, no tenemos preguntas en Facebook por ahora, están tranquilas las redes, así que si alguien aquí tiene alguna otra pregunta, adelante, puede levantar su mano o escribirla en el chat. Sí, adelante, Petrova. Okay, I must admit I'm a little bit jealous. I've lived in Mexico for more than 20 years, and I still haven't had the opportunity to visit the Basilica of Guadalupe. I I was really surprised by your talk, and there were certain issues that I would like to ask you if you can explain a little bit more further. You mentioned, well, you talk about homogeneous and xenophobic Japan. Well, that was the critique of, I'm sorry if I'm pronouncing it wrongly, Tsunami. Surumi, Surumi, okay. And his profound influence by the image of the Guadalupe and the Mexican culture, and his emphasis on criticizing precisely that key issues in Japan. So, of course, we were situated in the after Second World War as reality. I wonder, what is it now? I haven't been in Japan ever. What I know for for Japan is from the videos and the news. So I really don't know how is it, or what is the influence? Is there still that influence on of these ideas, of these critical ideas and approaches of Surimi? I'm finally pronouncing it right. On the reflection and the ideals in Japan. Yeah, thank you for your very important questions. I'll give you a special example. 4 years ago, we had this war in Ukraine, and Japan actually showed a massive hospitality to the refugees from Ukraine.
For example, I myself accepted a Ukraine scholar. He escaped Ukraine 1 week after the war, and he ended up in Japan. And Japanese government, the Tokyo government, provide him free housing, free insurance, uh, free Japanese lesson. Actually, you got some money if you study Japanese in Japan. So they provide such a nice package to all these who are suffering in their homeland, which is to me a very good hospitality. But at the same time, uh, it seems that Japan provided nothing to what is happening in the Middle East, in Palestine, or for example, Iran. To my understanding, I don't think there was no emergency acceptance of scholars, students, unlike in Ukraine. So Japan, in this case, might improve a little bit, as in the case of Vietnamese War, but at the same time, the political situation is more or less uh, the, s- uh, the same or even worse, because we have a really pro U.S. government. And for example, Prime Minister Takaichi criticized Iran in a press conference recently about what is happening in Iran and in the Middle East, but he did not actually criticize Israel or United States. So so this is a very, I would say, well, um, situation that was not improving a lot comparing to the time of tsunami, and to the problem of xenophobic or kind of homogeneous Japan. So recently, as you know, that not only in Japan but in many places in the world, we have these right-wing parties who are gaining momentums for various reasons. And in Japan, we are also we can say of the same that the LDP, the ruling parties are trying to actually uh, uh, showed more restriction to foreigners, and also trying to give more like well, promote more like Japanese nationality by yeah, for example, the housing problem. So the housings are getting more and more expensive in Japan, but maybe the easiest uh, accusation is that because the foreigners are spending too much money on the housing. So the problem may be very complex, but if you just blamed the foreigners causing problems in Japan, I think this is not a fair deal. And certainly nowadays, I think it deserves a special attention, not just because he's well philosophical standpoint, but also his activism as a scholar who actually trying to protect this very important Article 9 of the Japan Constitution. Article 9 reads that Japan will not declare war again, and will not um, possess any army or navy. But as you know that the current ruling government is trying to revise this article. So if Tsunami were here these days, I think he will, yeah, worked very hard to make sure that that is not going to happen. Yeah. So we are missing this kind of philosopher. His philosophy are very yeah important. At the same time, we also missing this kind of philosopher and also an activist, kind of public intellectual in Japan. So this is what we think it is very timely to reread Tsunami. Thank you. Thank you. Um,
just to think. I don't know. Do I have the opportunity to continue, Daniela, or is there any other question? I wouldn't like to monopolize the Yeah, microphone. no, we still have a little time. All right, so I'll take advantage of the few minutes that we have left, and I don't know how it. You mentioned the Ukrainian refugees, and isn't it rather ambiguous, the situation? Governments, I don't know. Well, for example, in Bulgaria. I'm Bulgarian. I'm originally from Bulgaria. Yeah, I'm Mexican also. But so, for example, in Bulgaria, we do have we have the same policy we have with the housing, with with even with maintenance for their everyday life. However, they are not citizens. They do not have the right as a citizen. So they kind of exist in between the the legal existence and the non-existence because actually they do not have any legal right. So so you mentioned this hospitality towards these Ukrainian refugees, but it's kind of a sounds a bit I don't know, ambiguous. I don't know, contradictory. So how is it there in Japan, for example? I do understand your stand on the fact that some refugees are being supported and helped and others are not, which is actually happening all around the world. So the main question here that we might raise is why some are supported and others not, and what is going on. I read behind you it says University of Tokyo diversity and inclusion. So who decides who you should include and who not? No. Yeah. In the case of Ukraine, my friend actually left Japan. So even though he received free support, very good support from the government, it doesn't mean that that is the most important thing he wanted. So this cultural um, issues and also these loneliness is issues will never be solved by providing housing support and also the more important thing is that when Japan was like receiving refugees actually the Ukrainians are not receiving a kind of refugee status. They are just receiving a kind of special temporary state like that. And they actually change this status into a kind of semi-permanent state. So they want them to stay in Japan longer. But even though I am working here, I may apply for a permanent residentship in Japan, but I will never be able to vote, for example. So I don't, even a permanent citizen from foreign countries like me in future, I will not be able to receive this right to participate in their political, for example, elections. So that is the kind of structural discrimination to the foreigners. So and it's never to be solved easily. So maybe Japanese really don't want foreigners to join their political decisioning, which is I think very different in most other countries. And at the same time, Mexico, if we understand correctly, that it actually welcomes uh, at least they are not trying to criminalize migrants from if they cross the border, etc. So actually, I met some of these caravans who are on the way to the north, and we realized that which is such a important journey for them, but
to provide hospitality is not enough because it doesn't mean that they will be making the trip to their destination. And at the same time, Tsunami uh, uh, trying to not just report these happenings. Actually, he, as an activist, he trying to uh, provide concrete political movement to change the structural issues in Japan. So I think that is something quite different to what just a kind of intellectual who's writing a paper in his office, but Tsunami at the same time he was an activist to trying to, for example, trying to protect this Article 9 in the Japanese Constitution, and this activism to me is something that we need to, or we all need to learn again. Yeah. Thank you. Thank you. De acuerdo, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas por aquí en el Zoom, al menos que alguien quiera hacer una última intervención por el tiempo. En Facebook no hay más preguntas, así que esta es como última oportunidad, si alguien aquí tiene algo que decir. Y me parece que no, ya está con nosotros el doctor Javier, igual quedo al pendiente para ver si ya está aquí el siguiente moderador. Y pues, congratulations, muchas felicidades a los 3 ponentes. Un placer tenerlos aquí y me parece que no hay más preguntas. Así que we conclude this session. I want to say goodbye Gracias, and Dani. I hope you continue enjoying the conference. Thank you. Felicidades, gracias. Espero que sigan disfrutando del congreso. Y le dejo la palabra pues al doctor Javier Aranda y al siguiente moderador. Muchas felicidades otra vez.